Buenas noches para todos. Hoy vamos a estar hablando acerca de la unidad 2, específicamente lo que es ya adentrarnos a lo que es nuestra unidad 2, análisis de estados financieros. Ya tenemos claro entonces las nociones generales de lo que es la interpretación de estados financieros. Ya vimos eso en la primera parte de la unidad 2. También estuvimos viendo de manera detallada cuál es el proceso contable que se sigue para llegar a los estados financieros, para saber de dónde surgen los montos que se plasman en esos estados financieros, que el principal es el balance general y su hermano el estado de resultados. El primero entonces nos indica la situación patrimonial y el estado de resultado, entonces, justamente como su nombre lo indica, nos plasma si es que tuvimos ganancias o pérdidas en el año. Bien, entonces adentrándonos a lo que son los métodos de análisis financieros, nos dice el material que se refieren a la técnica que utilizamos para disgregar estos estados financieros en cada una de las partidas, que los componen o compararlos por periodos para conocer el comportamiento y resultado de las acciones realizadas en las empresas. ¿Qué significa esto? Que vamos a tomar el estado financiero, en este caso hoy vamos a analizar el estado de resultados y vamos a analizar partida por partida, componente por componente de lo que es el estado de resultados y vamos a interpretar qué significan esos montos que están ahí plasmados y para ello tenemos diferentes métodos. Hoy vamos a dar el primero de ellos que se refiere que se refiere a los porcientos integrales. ¿Qué nos dice? Que cuando nosotros tenemos nuestros estados contables, podemos analizarlo con estos 5 métodos que son los más conocidos. Porcientos integrales, las razones financieras que vamos a ver después, el modelo DuPont, el flujo de efectivo, va a analizar de manera vertical y de manera horizontal, tomando como base la técnica aplicada. ¿Qué significa esto? El método vertical es estático, ya que corresponde a una fecha o periodo determinado y se realiza únicamente para analizar cada una de las partidas que componen el estado financiero. Significa que vamos a tomar el estado de resultado de un solo periodo de ese estado financiero. Vamos a disgregar y vamos a analizar e interpretar el resultado de ese ejercicio nada más. Dice que tenemos el estado, el análisis de la forma vertical, que es esta, y después tenemos también el método horizontal. ¿Qué significa horizontal? Que tomamos los resultados de 2 periodos y vamos a ir comparando el resultado para analizar cuál es la salud de nuestra empresa. Resultados obtenidos en el periodo 2020, resultados obtenidos en el periodo 2021. Lo analizamos de manera horizontal. ¿Qué nos dice el material? Nos dice que en el horizontal se realiza por cada una de las partidas comparando los periodos para examinar los aumentos y las disminuciones. Bueno, entonces ya tenemos una idea. ¿Qué vamos a hacer en porcientos integrales? De manera, dos métodos pueden aplicarse de esa manera. Hoy vamos a ver el de porcientos integrales. ¿Qué significa esto? Nos dice que el método de porcientos integrales consiste en expresar en porcentaje las cifras de los estados financieros en cada una de las partidas para poder interpretar esas cifras. Los dos ejemplos arriba que ya les mostré ya están con su respectivo porcentaje para que ustedes puedan practicar y analizar ya también. Les explico yo uno de los ejemplos. Tenemos nuestro estado de resultados. El estado de resultados sabemos que es el resumen de los ingresos y los egresos que tuvimos durante el año, en donde que vamos a ver si ganamos o perdimos de acuerdo al resultado que se obtiene al final de este informe. En este caso, nosotros tuvimos una utilidad de 2.091.000. Utilidad se le llama a la ganancia que obtenemos en el periodo. Significa que, analizando rápido, es un ejercicio o fue un ejercicio fructífero porque ganamos, porque ganamos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tomando en consideración el método de los porcientos integrales, analizar cada componente de este estado de resultados para ver si son correctos los porcentajes que se le atribuye a cada uno de estos elementos. Por ejemplo, y tenemos que tener en cuenta que, ¿cuál va a ser el parámetro que vamos a considerar para poder determinar los porcentajes? El monto de nuestras ventas, que es nuestra fuente de ingreso principal, va a constituir el 100%.
todos los montos vamos a relacionar con el monto de nuestras ventas, con el porcentaje de nuestras ventas. Entonces, tenemos ventas, 6.300.000 que compone el 100%. ¿Cuánto a nosotros nos costó la mercadería que nosotros vendimos? Nosotros vendimos por 1.865.000. ¿Qué nos dice nuestro método de porcientos? Nuestro método porcentual, comparando el importe de nuestro costo de venta con nuestra venta, tenemos un 45% de costo de ventas. 45% de costo de ventas. Y nos da una utilidad bruta de 3.435.000. ¿Por qué la llamamos utilidad bruta? Porque no es todavía esta nuestra ganancia, porque nosotros tenemos otros gastos que también cubrimos a lo largo del periodo. Una utilidad bruta, esto se determina haciendo la diferencia entre nuestra venta y nuestro costo de ventas. Vendimos por 6.300.000, nos costó 2.865.000. ¿Cuánto nos queda a nosotros? 3.435.000. Este monto, relacionando con el total de nuestras ventas, representa un 55% de ganancias. Un 55% de ganancias que vamos a estar utilizando para poder cubrir los demás gastos que nosotros tenemos en la empresa. Tenemos también gastos financieros. ¿Qué son estos? Gastos de venta son, por ejemplo, pagarle al personal que está atendiendo que está en atención al cliente. Los gastos de administración pueden ser, por ejemplo, el sueldo que se le da al administrador y otro tipo de gastos que podemos estar cubriendo en esa área. Tenemos también gastos financieros. ¿Qué son los gastos financieros? Los intereses que estamos pagando por nuestras deudas, por ejemplo. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que descontar de nuestra utilidad bruta para poder tener el resultado, si ganamos o no ganamos. En este caso, tenemos 2.324.000 de utilidad antes de los impuestos. ¿Por qué? Porque si nosotros obtenemos renta, obtenemos ganancias, sobre esas ganancias tenemos que pagar impuesto al Estado. Entonces, tenemos nuestra utilidad bruta, 3.435.000, representa el 55% comparado con nuestras ventas. También está el porcentaje aplicado a cada uno de los elementos que componen los gastos que cubrimos nosotros. Gastos de ventas tenemos 7% con relación a nuestro ingreso total, gastos de administración 8%, total de gastos operacionales tenemos 16%. ¿Qué significa gastos operacionales? Los gastos que yo incurrí que son habituales para el desarrollo de nuestras operaciones. Los gastos financieros son, así como lo denomina este mismo rubro, son gastos financieros aquellos que nosotros incurrimos por deudas o compromisos financieros y tenemos en este caso 126.000, representa el 2% con relación a nuestro ingreso total. Tenemos entonces una utilidad antes de impuestos de 2.324.000. Ahí ya podemos comparar. Anteriormente teníamos un 55% de ganancia, tenemos un 37% de ganancia, lo que nos queda a nosotros hasta ya vamos a también calcular el impuesto a la renta empresarial, que es el impuesto que grava a las empresas, a las ganancias de las empresas. 10% sobre nuestra utilidad es lo que vamos a determinar como lo dice la reglamentación. 232.400 comparado con nuestro total de ingresos representa el 4%. Y tenemos una utilidad neta o resultado del ejercicio de 2.091.600. ¿De dónde sale este resultado? Restando nuestra utilidad antes de impuestos y restamos el 232.400 que es nuestro impuesto que vamos a pagar y esto nos queda de manera líquida entonces en el periodo. Y nos dice que tenemos una utilidad neta de 33% comparado con nuestro ingreso total de 6.300.000. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros, ir analizando estos resultados. Por reglas y líneas generales, nosotros como empresa tenemos que tener una renta neta de por lo menos 30%. Una renta por todas las actividades que desarrollemos del 30%. Ese tiene que ser nuestro parámetro. ¿Cómo yo sé que nuestra empresa está con una salud razonable o no? Entonces, comparando con eso que tenemos, se estipula que las empresas tienen que tener por lo menos 30% de ganancias. ¿De dónde sale esto? El fisco determina o el Estado determina que toda actividad tiene que tener por lo menos una renta del 30%. ¿Sí? El Estado estipula o pone como regla que las empresas tienen una renta presunta del 30% mínimamente. ¿Podemos tener más? Sí, y es lo ideal. Como se observa en los diferentes estados financieros, se expresan las cifras en porcentajes de un todo
y se toma como base la finalidad del estado financiero. El ejemplo, el estado de resultados es un documento contable que muestra cómo se obtuvieron las utilidades o las pérdidas a partir de las ventas, que es de donde provienen las ganancias o las pérdidas. Es decir, las ventas representan el 100%, así como les expliqué, y las otras partidas se restan o se incrementan según sea el caso. ¿En qué caso, por ejemplo, nuestra renta bruta va a aumentar si tenemos otro tipo de ingresos? ¿Cuáles serían otros tipos de ingresos? Pueden ser operativos o no operativos. Otro tipo de ingresos puede ser, por ejemplo, que la empresa tenga un dinero depositado en el banco y ese dinero depositado en el banco propiedad de la empresa genera interés. Entonces, ese es otro tipo de ingresos que también suman a nuestra utilidad, pero que no son operativos porque no vienen de las operaciones habituales de la empresa. Bien. Otro tipo de ingresos también que se dan habitualmente son los descuentos obtenidos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vamos a comprar algo, pero nos hacen un descuento. Nosotros eso asumimos como un ingreso, ¿por qué? Porque nosotros pagamos menos. Esa plata que se queda para nosotros es un ingreso extra también. Entonces, acá nos dice la explicación o la interpretación de lo que yo ya les estaba explicando. Nos dice que por cada 100 guaraníes que la empresa vende, le cuesta 45 guaraníes el producto vendido. ¿Cómo se hace esta interpretación para poder hacer esta interpretación? Les digo que el 100 guaraníes corresponde al 100%. ¿Cuánto a mí me costó? 45% fue mi costo de venta. Entonces, de 100 guaraníes que vendí, me cuesta 45, lo que significa que obtengo 55 guaraníes. De esos 55 guaraníes yo tengo que utilizar para poder cubrir mis demás gastos de los demás departamentos y pagar los impuestos que corresponden. Y así sucesivamente, de acuerdo a lo que representa cada una de las cuentas contables. Es la interpretación que se le da tomando como base el denominador. Entonces, eso es todo por hoy. Más adelante vamos a ir viendo también el análisis de un balance general. Hoy vemos lo que es el análisis del estado contable, que es el estado financiero, que nos representa el resumen de operaciones de compras, de ventas y de los gastos que tenemos que cubrir. Entonces, el estado de resultado analizamos hoy y luego vamos a hacer el del balance general. Espero les haya sido de utilidad. Si tienen algún tipo de duda o consulta, me escriben.